Gracias por haberme invitado a compartir este ratito con vosotros. Eh, Ahora estoy en este lado porque yo también he sido estudiante y también venía a los cursos del Escorial que me encantaban, estaban geniales y aunque a la gente le decías, cuando le decías a la gente que venías a estudiar en verano, te miraban mal tus amigos, pero luego nosotros sabíamos que venimos aquí a disfrutar y a pasar un buen rato y es lo que yo espero, pasar por lo menos un rato tranquilo, agradable y ver algunas cosas sobre los videojuegos que me imagino que es vuestra pasión si estáis aquí. Me alegra ver que hay muchas chicas en el público, que siempre en todos los saraos sobre videojuegos es un universo muy masculinizado y tenéis seguramente noticia de esto que ha pasado últimamente, son unas jornadas de feminismo y videojuegos que se han boicoteado prácticamente desde las redes sociales. Pues está bien que por lo menos aquí tengamos un espacio para la reflexión en donde todos y todas tengamos cabida. Bien, pues hoy os voy a hablar de esta conferencia que he titulado Arte, Juego y Videojuego, del píxel de Malevich a la realidad virtual. Mi ponencia pretende hacer una revisión del videojuego como práctica artística o más bien en relación a las prácticas artísticas y lo voy a hacer a través de diferentes hitos, diferentes conexiones que hay entre la historia de la pintura o la historia del arte y la propia historia de los videojuegos. No se trata solo de una revisión del videojuego a partir de las herramientas que presentan las disciplinas artísticas, sino que también tenemos la versión opuesta, lo contrario, que sería una revisión del arte a partir de la perspectiva que nos ofrece el videojuego, que es un arte o una técnica, ahora ya entraremos en esas cosas, una disciplina más moderna. Mi duda es si podemos hacer una analogía entre la evolución del videojuego y la evolución del arte, si hay ciertas similitudes o hitos que podamos trasladar y traducir, tanto a nivel estético, técnico, como conceptual, y lo que nos permitiría ver la historia del videojuego como una suerte de miniatura de la historia del arte. Para ello lo que hago es trazar una especie de genealogía entrecruzada de ambas disciplinas, y lo que nos interesa en este rato que vamos a estar juntos no es tanto ver la historia estándar de los videojuegos o la historia de los fenómenos artísticos, sino ciertas modulaciones, ciertas convergencias y ciertos modos de representación en donde arte y videojuegos se solapan y dialogan. Voy a empezar con una anécdota que comenta Hal Foster en El Retorno de lo Real. Es un libro sobre arte, no se mete en cuestiones de videojuegos, ya tiene algunos años esta publicación. Y en este libro se empieza con una anécdota. El escritor Hal Foster y un amigo suyo están en una instalación de arte y están hablando sobre el significado profundo de la obra, qué significarán estas columnas que se alzan, cuál es la intención del autor. Y la hija de su amigo, que tiene 5 o 6 años, se mete a jugar en la instalación y a esconderse, pues lo típico que haría un niño, ¿no? Y la reflexión que hace Hal Foster es completamente errónea. Es decir, pues esto fue una lección de humildad. Nos dijo, la niña nos empezó a decir, nos mostró cómo es el intervencionismo en el arte. Tenemos que pensar en las intervenciones, en cómo funciona la posmodernidad. No, lo que tenemos que pensar es que la niña está jugando con el arte y que hay una matriz lúdica en las creaciones artísticas que en cierto modo digamos que se ha olvidado. Es decir, el arte parece que ha evolucionado para olvidarnos o para arrastrarnos fuera del juego y de los componentes lúdicos que tenían sus inicios. Lúdicos, rituales, etcétera. Esta es la tesis que maneja Johan Huizinga, que seguramente conozcáis en su libro Homo Ludens, que es quizá el primero de los primeros autores que trabaja el fenómeno del juego, no del videojuego, es de los años 30, de hace 80 años, pero sí el juego en relación con la antropología, con la cultura. También Walter Benjamin había tratado el juego y el juguete, pero digamos que el primero que dedica un monográfico, un estudio en profundidad al concepto de juego, será Johannes Huizinga. Luego vendrá también un texto de Roger Caillois, que es bastante importante, seguro que lo conocéis, pero nos vamos a centrar en la idea que mueve este libro
y es que nuestra capacidad de simbolización, nuestra capacidad de crear cultura se basa en el juego. El origen de la cultura estaría originariamente ligado al juego y todas las actividades culturales como son el trabajo, el arte, etcétera, tienen un componente lúdico ab initio desde el principio, desde el origen, que en cierto modo hemos olvidado, hemos traspasado. El juego está en el origen del arte y el problema del arte, por tanto, consiste en cómo desprenderse de ese origen que está de alguna manera reprimido, en intentar construir una dimensión estética, unos valores técnicos para alcanzar mayores cotas de perfección, pero a costa de reprimir o de alejarse de ese aspecto lúdico, sagrado o mítico que estaría en los orígenes. En cierto modo, el arte sería una especie de complejización del juguete, ¿no? De darle una vuelta más al juguete o al juego o a la construcción simbólica de la realidad que funciona en los juegos, en los mitos, para construir una versión cultural más refinada y más compleja. Y así ocurrió durante siglos hasta que prácticamente fueron las vanguardias, hay elementos anteriores y demás, pero fueron las vanguardias quienes devolvieron el arte a su dimensión precultural, podríamos decir, a su punto de origen, con el irracionalismo, con el humor y con el juego como principales estrategias. Quiero situar aquí un granito en esta genealogía que voy a hacer entre arte y videojuego. No soy yo el de la foto, es una foto del cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich, que tiene también, pues es de principios del siglo pasado, si no recuerdo mal. Sí, es del suprematismo ruso y podemos decir que lo que nos representa es la noción más simple o más sencilla de representación, es decir, la diferencia mínima entre fondo y figura, entre la figura más sencilla, que es un cuadrado, y el borde que lo rodea, que sería ese fondo blanco. Lo que tenemos aquí, por tanto, sería una especie de proto-representación del píxel. Si lo vemos bien, lo que nos está ofreciendo Malevich es una especie de primer videojuego, no jugable en este caso, una especie de eslabón perdido entre el cuadro y el videojuego. Es algo así como el origen, el nexo en común que podríamos sacar o que podríamos extraer del arte y el videojuego. Malevich lleva el arte a su simplificación máxima, al fin y al cabo el arte es una representación de figuras sobre un plano y al mismo tiempo nos está presentando el elemento más sintético de la tradición videojueguil o videolúdica, que sería el píxel. Entonces lo que nos presenta Malevich es un cuadro al que le faltan cosas para ser cuadro, le faltaría un dibujo, le faltaría una forma más definida, le faltaría un fondo en contraste y también un píxel al que le faltan cosas para ser un videojuego. Es algo así como el punto cero de ambas disciplinas. Y aquí me explico un poco. En términos pictóricos, lo que hace Malevich es reducir el cuadro a su mínima expresión, resaltando aquello que en el cuadro es invisible y poniéndolo en primer lugar. Y eso que es invisible en el cuadro sería el marco. Y me refiero al marco no como una entidad física, es decir, con los travesaños y con los bordes, que a veces puede tener hasta pinturas o puede tener una chapita para identificar el nombre del autor. No, el marco que nos presenta Malevich es un marco visto en su dimensión ontológica, es decir, como una separación, como una franja que separa el cuadro, el componente artístico del resto del mundo. Lo que crea el cuadro, en cierto modo, es un espacio sagrado o mítico, según la tradición, pero que en cierto modo sigue funcionando, esa sacralidad del espacio artístico, un espacio de representación distinto y con un marco que aquí aparece perfectamente representado, como un submarco dentro del marco. Si veis, hay unas tablillas blancas, pero luego el cuadro en sí también ha incorporado un marco, es decir, la brecha ontológica entre el cuadro y el resto de la realidad aparece perfectamente definida e incorporada al cuadro. Es un poco lo que hacía, lo conoceréis este término, el concepto de aura de Benjamin,
que sería algo así como un componente no necesariamente material, pero sí algo, un aura, como dice la palabra, que rodea la figura y que le da su dimensión estética, y que en cierto modo es también lo que va a aprovechar Duchamp para hacer su famosa obra, el urinario. Hace poco he leído que probablemente el urinario sea el invento o la creación de una mujer, una amiga de Marcel Duchamp, que vivía prácticamente en la mendicidad, pero que se rodeaba de artistas, era muy excéntrica y que había sido la artífice de esta idea. Es una pena porque la historia de la pintura no va a cambiar para esta señora. Es así. El gesto de intervención va a ser duchampiano, aunque tengamos las pruebas documentales. No sé si es por una cuestión de machismo o de heteropatriarcado, o simplemente porque nos gusta que sean las cosas dejar las cosas como están, por cierto conservadurismo, pero el caso es que no va a cambiar. Aunque tengamos más pruebas, aunque tengamos, creo que había una carta con un testimonio en donde hablaba incluso del tal Mut, esa firma que aparece ahí, como un personaje inventado de esta muchacha. El caso es que el gesto de introducir el cuadro o el objeto dentro de un museo es lo que llevó a Duchamp a la fama, y en cierto modo eso es lo que hace que este objeto tenga su realce artístico dentro de la tradición. Si lo pensamos bien, lo que hace un cuadro es, en ese espacio sagrado del arte, introduce un objeto. La tradición cristiana nos ofrecía un objeto sagrado, como era la figura de Dios o como era una escena sobre la Virgen, sobre los santos. Otras tradiciones lo que han introducido dentro de ese espacio sagrado del arte sería un objeto con las proporciones áureas, las proporciones perfectas, como la tradición griega, o un objeto realista, o un objeto que transforme o que codifique la experiencia íntima del autor, como ocurría en el romanticismo. Es decir, siempre había que poner un objeto, el objeto bello, el objeto sagrado, dentro de ese espacio para que funcionara como objeto artístico. Lo que hace Duchamp es entender ese mecanismo y resaltarlo. ¿Y cómo lo hace? Pues poniendo un objeto inútil, escatológico, como es este urinario, dentro de ese espacio, el espacio sagrado de la obra, dentro del museo como mecanismo para sacralizar los espacios y sacralizar los objetos. Y lo que nos ofrece es simplemente eso, un procedimiento de aurificación de un objeto, porque cualquier cosa puede ser arte siempre y cuando tenga las dimensiones o los códigos pragmáticos necesarios para participar. Si otro viene después y utiliza también un urinario, pues no va a tener el mismo efecto artístico que tuvo Duchamp. Pero sí que vemos muchas veces que en el arte moderno aparecen restos de uñas, de excrementos, de secreciones corporales, de piel, de lo que sea, dentro del espacio artístico, para señalar que hemos perdido la relación entre el espacio y el objeto, y que cualquier objeto vale para rellenar el espacio artístico. Volvemos a Malevich, que Malevich en cierto modo repite el gesto duchampiano o lo transpone a sus códigos estéticos. En cierto modo podemos decir que el cuadrado negro sobre fondo blanco es también un retrete. Si vemos un retrete desde arriba, estamos viendo un cuadrado negro o un foso, la fosa donde aparece el agua, sobre el fondo blanco, que sería la parte de la taza o incluso el marco, etcétera. Y lo que hace Malevich con su famoso píxel es un cuadrado negro que representa cualquier cosa, cualquier figura, dentro de un fondo. Obtenemos así una diferencia mínima entre el objeto representado, cualquiera, un simple píxel, y el espacio donde se inserta. Sin embargo, si vemos este mismo objeto desde la historia de los videojuegos, casi parece que tenemos la famosa pelota del Pong invertida, con los colores invertidos. Es decir, quizá el píxel más famoso podría ser o uno de los más famosos sería
esta pelota de ping-pong en uno de los primeros videojuegos de la historia, que es un simple píxel que se mueve por la pantalla y que añade jugabilidad al cuadrado negro sobre el fondo blanco de Malevich, que era simplemente la percepción visual de un espacio sobre el vacío. Podemos pensar que el arte se basa, o que el arte se diferencia del videojuego en la interacción. Bueno, pues hay videojuegos, hay fórmulas artísticas que también tienen interacción o movimiento. Por ejemplo, los móviles de Calder introducían el movimiento, pero sí que hay que pensar que no se produce una verdadera interactividad con esta obra, con las obras de Calder, sino que lo que tenemos sería lo que un autor llamaba interpasividad. Es decir, yo no juego con los móviles de Calder, sino que son los móviles de Calder los que tienen un movimiento insertado dentro de sí mismo, es el que juega consigo mismo, es el objeto el que está jugando y nosotros no podemos toquetearlo porque, entre otras cosas, nos echarían del museo, ¿no? El movimiento está ahí, pero no podemos desarrollarlo, no podemos desplegarlo. Además, el videojuego también requiere una pantalla o un entorno para producirse y es algo que no necesariamente está presente en el arte, aunque sí que hay algunas fórmulas en donde aparece esa especie de pantalla o de entorno. Por ejemplo, pienso también en Duchamp, en los États Donnés, que es una obra que está encerrada en una especie de caja en donde aparece una mirilla a uno de los sitios y uno se puede asomar y ver lo que hay en el interior. Parece una especie como de videojuego, también un videojuego interpasivo en el que podemos mirar la pantalla del arte, podemos ver desde una mirilla lo que está ocurriendo en nuestra televisión, que sería ese espacio, esa obra de arte, pero no podemos interactuar. En resumen, lo que quiero decir, y esto ya sería para cerrar la primera parte más introductoria, es que Malevich constituye una especie de bisagra dentro de la relación entre arte y videojuegos, pero la pregunta sigue siendo si es posible establecer algún tipo de similitud más entre la historia de la pintura y los videojuegos. Partimos de la base de que los videojuegos son un fenómeno que está inserto casi en su totalidad en la etapa posmoderna, mientras que el arte tiene una historia que se despliega a lo largo de varios siglos. Y lo curioso, a pesar de ello, y aquí leo literalmente la frase que tengo apuntada y ahora la explicaré, es que las limitaciones técnicas reflejen una suerte de simplificaciones impuestas que se corresponden con la simplicidad de modelos iconográficos en donde no existía tales limitaciones técnicas. Me explico en lo que quiero decir. Es curioso que el arte tenga las mismas simplificaciones en sus orígenes que los videojuegos. En los videojuegos tenemos ese, tenemos la cuestión técnica que impedía mover determinadas cantidades de píxeles, manejar memoria, manejar recursos, pero en el arte primitivo no tenemos de entrada tantas limitaciones técnicas. Es decir, podría haber un rostro perfectamente dibujado en las cuevas de Lascaux o en Altamira. Y no, lo que tenemos son figuras muy simples, esbozadas. Podemos incluso relacionar, si nos fijamos, el juego de Pitfall de Atari con la pintura almeriense, en donde los dibujitos son solamente representaciones esquemáticas de las figuras y no hay apenas profundidad. Quizá en algunos sitios, en Altamira, por ejemplo, sí que hay algunas pequeñas técnicas que intuyen, que nos dejan ver que hay mayor precisión iconográfica, mayor realismo. Se habla incluso de esfumato dentro de las pinturas, de zonas difuminadas, etcétera. Pero en líneas generales lo que encontramos es que no habiendo especiales dificultades técnicas para producir un dibujo, eh, es decir, cualquiera de nosotros con una tiza puede hacer un dibujo mejor que el de Altamira. No habiendo esas dificultades, perdón, el de Altamira, el de las cuevas de Almería, esos tipos disparando un arco que tampoco tiene mucha complejidad,
Pero sin embargo, a pesar de no haber esas limitaciones técnicas, sí que había unas limitaciones iconográficas, exactamente igual que en el videojuego, pero por razones distintas. Algo similar ocurre, por ejemplo, en el arte egipcio. Se presenta una simplificación del espacio en el que aparece todo él puesto en primer plano, sin perspectiva, sin juegos de planos diferenciados, con una escala que no se corresponde necesariamente con la del ojo, es decir, lo que tenemos es una importancia jerárquica, se ve mayor lo que tiene, con dimensiones mayores, lo que tiene mayor relevancia, y con un perfil que recuerda, por ejemplo, a juegos como Super Mario. Ahí meto una pequeña broma de un meme que había por ahí de Super Mario como una figura egipcia, o Street Fighter, en donde las figuras están en un perfil completamente forzado. También por cuestiones técnicas no se podía mover tridimensionalmente o no era económico, no era rentable hacerlo, mientras que en Egipto sí se podía haber hecho otro tipo de perspectivas y no se hizo. Las razones son otras, las razones son por la propia tradición iconográfica representativa, por cuestiones de, eh, quizá por cuestiones religiosas a lo mejor, por cuestiones míticas, en fin. Lo que encontramos es que hay ciertos paralelismos entre la historia de la pintura y la historia del videojuego. En la breve historia de los videojuegos sí que tenemos un hito que supone un cambio dentro de la tradición y, y que lo podemos encontrar también en la propia historia de la pintura. Por cuestiones de limitación técnica, la mayoría de los videojuegos de los 70, de los 80, se basaban en el uso de las dos dimensiones, se basaban en la planicidad, es decir, en jugar con un plano y en proponer una especie de pantalla tablero. Tenemos, por ejemplo, el videojuego de Pac-Man o el Space Invader, que emplean una lógica muy similar, como digo, a la de un tablero en donde estamos jugando. Curiosamente, una autora, Rosalind Krauss, al analizar las pinturas rupestres, decía algo muy parecido. Decía que parece una especie de tablero en donde no hay coordenadas axiales, no hay arriba ni abajo, no hay marco. De hecho, la propia maniobra de pintura, pues subirte una escalera o pintar tumbado en el techo, en un bajo, es decir, la propia disposición corporal para pintar no era la del eje vertical del cuerpo, sino que realmente uno se subía como podía o lo que fuera y ahí pintaba. El, el, video- el objeto representado muchas veces pues estaba torcido, no respetaba el eje horizontal del suelo. Es decir, que estábamos ante un tablero en donde ni siquiera había un borde como ocurría en el videojuego Pac-Man, en el que si te sales de un lado apareces en el otro, ¿no? Esta ontología del tablero también funciona en juegos como el Donkey Kong, con la primera aparición de Mario, en donde vemos un entorno absolutamente plano y que recuerda un poco al juego de la oca, ¿no? A juegos similares, a una especie de tablero en donde nuestro personaje va avanzando de casilla en casilla. Y de hecho tenemos que recordar que Shigeru Miyamoto, el autor, el padre de Super Mario, hizo sus pinitos como diseñador de juguetes. Es decir, él empezó en la industria de la juguetería y posteriormente pasó a la del videojuego. Por eso muchos juegos, o quizá esa es una de las razones de que el juego tenga al principio un aspecto de tablero, ¿no? Porque venían de la industria del juego, del Monopoly, de juegos similares, y no se había dado el paso a la tridimensionalidad y ni siquiera se pensaba en términos de tridimensionalidad. Sí que hay algunas excepciones. Tenemos, por ejemplo, Maze War, que es de 1974, Night Driver de 1976 o Zaxxon del 82, en donde la perspectiva isométrica o los gráficos vectoriales nos permiten jugar con una proto-tridimensionalidad que todavía no está muy avanzada, que representan pequeños conatos de tridimensionalidad, todavía no hay tecnología suficiente para hacer juegos más complejos, pero que sí demuestran que hay cierto componente reprimido, cierto deseo reprimido por alcanzar la tridimensionalidad en los videojuegos originales, ¿no? En los primeros videojuegos. En la historia de la pintura encontramos también un proceso similar con la incorporación de la perspectiva albertiana. Esta forma de operar lo que hace es
construir imágenes que no son necesariamente técnicamente mejores que las anteriores, sino que proponen otro paradigma, otra forma simbólica de representar la realidad, y que se basan en la incorporación del ojo del espectador en los límites ontológicos del cuadro. Es decir, nuestra mirada encuentra su lugar, su ubicación dentro del cuadro, pero en una posición que está fuera. O sea, está envuelta dentro de la ontología del cuadro, dentro de su campo de acción, pero no queda dentro del lienzo, sino que queda fuera. Nosotros como espectadores estamos dentro de la obra, pero en una posición que es exterior y al mismo tiempo le pertenece. Copio aquí la definición de unas frases de Wikipedia para que tengáis también acceso a ese texto, que está en la entrada de Leon Battista Alberti. Dice: Leon Battista Alberti, en su Tratado de Pictura de 1436, teoriza sobre las imágenes que se inscriben en el interior de una ventana, de un cubo abierto por un lado, y hace alabanzas sobre las caras que en la pintura dan la impresión de salir del cuadro como si estuviesen esculpidas. Para ello, a un pintor se le debe instruir en la medida de lo posible en todas las artes liberales, pero sobre todo en la geometría, definiendo así las premisas de una teoría de la perspectiva. El cuadro, por tanto, ya no es un cuadrado, a pesar de su nombre etimológico, sino que es un cubo. Es un cubo en donde nuestra mirada queda incorporada, y así la pintura produce o se producen en ella una serie de técnicas para desarrollar este tipo de efectos, como sería el uso de suelos ajedrezados, de puntos de fuga, ventanas abiertas para señalar diferencia de planos, o en la época de Da Vinci la técnica del esfumato o la difuminación de los contornos para asegurarnos que estamos ante una figura o un contorno inaccesible a primera vista. En la historia de los videojuegos tenemos elementos parecidos. Por ejemplo, en el videojuego Shatterhand, que es el que veis arriba, los que seáis ya un poquito más viejos, os guste la cultura retro, conoceréis este juego de la NES. Yo lo tengo todavía en formato físico incluso. Lo que utiliza este juego es el scroll parallax, que es una técnica de diferente velocidad de planos. Es decir, no he encontrado mejores pantallazos, pero en este plano el primer término, que se ven como unas tuberías un suelo naranja o rojizo, se mueve a una velocidad a medida que avanzamos, pero las fábricas del fondo se mueven a una velocidad distinta, lo que muestra como que estamos en diferentes planos están en diferentes planos, del mismo modo que cuando viajamos en tren, los árboles cerca se mueven muy rápido, pero las montañas se mueven más despacio. Y respecto a la técnica del esfumato, pues parece que la Nintendo 64 también tuvo su particular esfumato, que era la famosa niebla. Los objetos que estaban más lejanos tenían una especie de neblina, estaban con tonos más apagados, los bordes más desdibujados, y había un efecto que era un tanto molesto para los usuarios en estos tiempos incipientes de tridimensionalidad, en el que de repente uno miraba al horizonte y cuando nos acercábamos, de repente surgía un edificio de la nada, porque no había tecnología suficiente para que ese edificio se viera todavía desde más lejos, sino que a una media distancia aparecía el edificio con niebla, y ya cuando estábamos más cerca ya se desdibujaba la niebla, pero sí que había una especie como de sobresalto, ¿no? Esa realidad no estaba ahí, de repente aparecía. Todo para cubrir insuficiencias técnicas que había dentro de las limitaciones de la consola. Hay otras tecnologías para intentar que los juegos incorporen esa mirada, y una de ellas, que no la tiene el arte como tal, era la incorporación de técnicas cinematográficas. Copiar o simular determinados tics del cine permitían una inmersión mayor del jugador, incluso cierta idea de tridimensionalidad cuando no estaba ahí. Tenemos videojuegos como Another World o Flashback, en donde, aparte del preciosismo gráfico, sí que hay ciertos planos, cierto juego de planos, ciertas secuencias que recuerdan a la lógica que aparece en las películas, a la lógica representativa que muestra el cine, o incluso otras técnicas como planos secuencias o escenas cinematográficas, cinemáticas, incluso las dos bandas negras en algunas secuencias, para hacernos creer que estamos viendo una película y para sumergirnos en una realidad un poco distinta. Como digo, la tesis que propongo
es que el 3D constituye en el ámbito de los videojuegos el mismo avance o el mismo cambio de paradigma que supuso la perspectiva albertiana dentro de la historia de la pintura. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que se trataba del mayor logro de la representación pictórica, aunque hoy entendemos que no es necesariamente así. De hecho, si hemos vuelto a juegos como a videojuegos como los videojuegos indie o a o hemos resucitado lógicas retro gamer, es porque la perfección técnica no estaba, o la perfección de la experiencia jugable no estaba únicamente en una mayor conversión de la realidad al videojuego, ¿no? Hay otros factores, otros elementos que son indicativos de estar ante un buen videojuego que no tiene que ver solo con el realismo. Sobre eso vamos a ir hablando a lo largo durante durante esta charla. Antes de llegar a eso, sí que querría profundizar aún más en mi comparativa entre perspectivas albertianas y la incorporación de la tridimensionalidad a los videojuegos. Creo que como ocurre en todo proceso de cambio o en todo modelo, en todo sistema, siempre hay alguna quiebra, algún punto de distorsión y la perspectiva albertiana incluye algunas quiebras, algunas fallas dentro de la lógica que propone. Este punto de distorsión lo podemos ver en un par de obras o lo podemos ver resaltado en un par de obras iconográficas. Una de ellas sería Los embajadores de Holbein, que lo veis aquí. Es una obra muy conocida por ese escudo que aparece abajo, no sé si lo reconocéis. Si lo miráis desde un lado, desde una perspectiva diagonal, es decir, un poco más arriba de esa ventana, esa, ese escudo gira y desde la perspectiva de esa zona aparece como una calavera, ¿vale? Entonces encontramos los motivos tradicionales de las obras pictóricas. El motivo, el tema es el Tempus Fugit, es decir, ni el poder que representa el globo terráqueo, ni el arte que representa la música, ni los placeres de la música, ni el arte, ni la literatura, ni el conocimiento de los libros nos van a, nos van a satisfacer plenamente porque siempre vamos a encontrar, en último término, la muerte, la calavera, es decir, todos los placeres materiales, todo se acaba y todo es sustituido por la muerte. Lo que quiero decir aquí es que lo que Holbein hace a través de este trampantojo es obligarnos a salir del cuadro, a salir de la perspectiva albertiana. La perspectiva albertiana es una posición o es una lógica dominante que nos exige que estemos en un punto del cuadro, en un punto focal para ver el cuadro desde determinada perspectiva, pero él nos dice que nos salgamos un momento de la lógica albertiana para ver una pequeña figura, es decir, encuentra lo que podríamos llamar una especie de fallo en matriz, ¿no? Un fallo en el sistema para presentarnos una variación o una réplica a la lógica albertiana. Eso lo encontramos también en las meninas. A través de dos elementos, el autor nos dice que podemos salirnos del cuadro o podemos romper con la lógica hegemónica de la perspectiva albertiana. Lo que hace Velázquez es darnos dos señas, dos pistas, ¿no? Una de ellas es que él aparece pintando un cuadro y el punto hacia el que mira es a nosotros mismos, es decir, nos está representando a nosotros y se supone que en ese lienzo nos estaría dibujando a nosotros, pero si vemos el cuadro del fondo, no es un cuadro, es un espejo, lo que aparece al final, y son los reyes los que aparecen reflejados en ese cuadro, indicándonos que nuestra posición como espectadores está al mismo tiempo está dentro del cuadro, es decir, resalta nuestra posición interior dentro del cuadro, nuestra pertenencia a la lógica pictórica y en cierto modo podemos decir que parece que juega con nuestra posición para decirnos que somos los reyes de la perspectiva, ¿no? Estamos ahí como figuras privilegiadas y al resaltar esta posición del espectador, al materializarla en el cuadro, y al incluirnos dentro del cuadro, lo que hace es jugar con la perspectiva albertiana. No, quizá no la subvierte, pero sí juega con ella, la identifica, la señala. Hay varios juegos que también hacen esto mismo. Yo voy a proponer dos sagas, los primeros juegos del Resident Evil y otra menos conocida que son los juegos Echochrome.
En el Resident Evil lo que teníamos era un falso 3D bueno, surge por la limitación técnica. Habíamos llegado a ciertas eh, a cierto nivel de perfección, pero no teníamos todavía la memoria o las herramientas, o económicamente no era rentable mover todavía toda esa maquinaria del juego, hacerla en un entorno 3D. Sí que ocurría algo parecido en el juego Doom, en donde sí que había un entorno 3D real, pero los enemigos no eran en 3D, eran sprite en plano y nunca podíamos ver la espalda de los enemigos. Si girábamos sobre ellos, no veíamos el lado oculto de los enemigos porque ellos giraban al mismo tiempo que nosotros. Es decir, siempre le veíamos de frente. En cambio, en el Resident Evil o en el videojuego que le precedía, Alone in the Dark, que es algo así como el referente original de la saga, lo que tenemos son entornos renderizados, es decir, imágenes que se han hecho en 3D o con tecnología avanzada, pero que luego se ponen en un plano, se renderizan con una tecnología para que la imagen quede fotografiada de algún modo, se fotografía un 3D y las figuras sí que estaban en 3D. Entonces lo que nos encontramos es con un problema de perspectiva, porque podía pasar como en esta escena en la que aparece, no sé si es Jill Valentine, en la que aparece la protagonista, acaba de entrar en una estancia, en un pasillo, y ella tiene acceso a otro fondo del pasillo que nosotros no vemos y en el que aparece un zombie que se lanza sobre ella. Es decir, que hay un juego de perspectivas justamente por esta falla en el sistema, por este intento de hacer un 3D sin lograr hacerlo plenamente, en donde nosotros tenemos una perspectiva albertiana del juego, pero los personajes tienen otra y se encuentran con escenas o con peligros que añaden una dimensión jugable, no son errores como tal, no es un problema dentro del juego, un problema, un fallo, sino que añade un componente más de intriga o de miedo dentro de la experiencia de juego. El otro juego, voy a hablar de de las dos partes de Cochrome, es un juego bastante curioso porque es un juego en el que no manejamos al personaje, sino que manejamos perdón, sí, no manejamos al personaje como tal, a esa figurita que aparece ahí señalada, sino que manejamos el escenario. Y nuestra misión es conseguir que ese personaje rescate a una serie de sombras que hay repartidas por las pasarelas, pero para ello tenemos que evitar que nuestro personaje, que está avanzando en todo momento, se caiga o se salga del recorrido. Nosotros lo que tenemos que hacer es girar el escenario de tal manera que los errores de perspectiva permitan solventar los obstáculos. Por ejemplo, si yo veo una caída entre estas dos líneas, es decir, si nuestro personaje va andando por aquí y se va a precipitar en el vacío, si yo lo giro desde vuestra perspectiva, vais a ver una pasarela totalmente recta. Es decir, que lo que estamos haciendo es manejar el escenario para que se produzca para corregir los errores de la tridimensionalidad y crear una experiencia de juego bidimensional en un escenario tridimensional. Ocurre algo también parecido en la segunda entrega de la saga, en donde tenemos una serie de objetos en primer plano y detrás las sombras. Y nosotros con el mando iluminamos desde la perspectiva que queramos ese objeto para que la sombra resultante también nos produzca un efecto de planicidad, un efecto de continuidad por el cual nuestro personaje pueda salir. A veces hay que crear figuras, a veces hay que hacer que nuestro personaje avance por unos obstáculos, suba unas escaleras o supere una diferencia de alturas, siempre manejando la perspectiva de nuestro escenario. Es decir, lo que tenemos aquí es un intento por solventar las incoherencias propias del modelo albertiano, pero a través de cambios de perspectiva o de juegos de perspectiva. Este tipo de obras lo que denuncian sería esa quiebra entre la pantalla tablero, que es la que vemos en los primeros juegos, y la pantalla cámara, que es la que, así la denomino yo, la pantalla cámara, la experiencia del videojuego como cámara de vídeo, que aparece con expresiones más refinadas de obras, de propuestas videolúdicas. Lo que tenemos aquí también es un problema de alteración de la visibilidad y de la invisibilidad.
En un juego como el Super Mario original veíamos prácticamente todo el rato el perfil del personaje, le veíamos avanzar, levantar un puño, caerse, mientras que en obras más complejas como el Mario 64 tenemos la posibilidad de visualizar mejor las imágenes, de alterarlas, de manipularlas, como ocurría con el rostro de Mario al principio del juego, que podíamos tirarle de las orejas o golpearle la nariz, en fin, jugar con la tridimensionalidad del rostro. Pero en la relación entre el 2D y las 3D también hay un problema de invisibilidad. No es solo una cuestión de ver más o de ver mejor, que es lo que parece que a primera vista obtenemos con el paso a las 3 dimensiones. Parece que vamos a ver más al tener un juego en 3 dimensiones. Lo que vamos a tener también es mayor invisibilidad. Si lo pensáis bien, los juegos en 2D, y pongo el ejemplo del Mario 1, perdón, lo que tenemos son imágenes por acumulación, es decir, tenemos una pasarela y nuestro personaje avanza y va descubriendo diferentes elementos del escenario. La invisibilidad siempre queda fuera, siempre queda al margen de lo que vemos en la pantalla. Pero en lo que obtenemos en las imágenes en 3 dimensiones es una especie de acumulación o de dehiscencia. Ahora explico lo que es. Las imágenes se van acumulando, el espacio se pliega sobre sí mismo y obtenemos un tipo de visualización y de invisibilidad distinta. El primer juego en incorporar esta noción de scrolling, de pasarela, es Atari Football del 78, pero quizá el más popular sería el Super Mario Bros. Y lo que tenemos aquí es pues eso, una visión en pasarela que nos permite avanzar y ver ir de una imagen a otra, como ocurría también en algunos trípticos medievales y en algunas escenas pictóricas que estaban secuenciadas en la tradición pictórica. En cambio, el espacio tridimensional nos ofrece un esquema un poco distinto, en donde lo que tenemos son imágenes que yo llamo imágenes dehiscentes. La dehiscencia o intususpección son términos botánicos. Las plantas, algunas plantas, tienen un crecimiento de dentro hacia afuera. Esta es la imagen que me salía en Google al buscar dehiscencia. Es unas flores que por lo visto deben crecer desde el interior hacia el exterior. Y lo que obtenemos en las imágenes tridimensionales es lo mismo, es una especie de pantalla túnel y las imágenes van apareciendo, van creándose, nos vamos acercando, alejando de esas imágenes y lo que obtenemos es una especie de invisibilidad orgánica. Frente a la invisibilidad acumulativa de los videojuegos en donde quedaba fuera aquello que no podíamos ver, ahora lo que no podemos ver está dentro. Por eso muchas de las lógicas de los videojuegos en 3 dimensiones son lógicas exploratorias. Tenemos que ya no solo saltar obstáculos como en las 2 dimensiones, no son juegos de plataformas, sino que son juegos de exploración. Tenemos que tenemos que arañar la visibilidad para encontrar aquello que está invisible dentro del plano. Quizá el mejor juego para demostrar esa concepción sea el videojuego Alan Wake, en donde un tipo, eh, creo que no lo he jugado, creo que despierta en un sueño, luego tiene una experiencia muy parecida a la de su sueño, en la línea un poco de los Silent Hill, en donde sobre todo era muy famoso que tenía que estar todo el rato con la linternita, todo el rato avanzando y descubriendo y explorando, pero siempre con un foco de luz para descubrir la invisibilidad que está dentro del propio marco de representación. No queda fuera, sino que aparece dentro y avanzando y con nuestra linterna lo que hacemos es abrir esa imagen para desplegar el espacio. Se supone que hay una especie de espacio plegado. En las 3 dimensiones hay un terreno orgánico que está contraído y que tenemos que desdoblar, que tenemos que abrir. Como vemos, el videojuego tiene sus lógicas visuales que son específicas, no son compartidas con el arte, pero sí que es verdad que a veces encontramos entre arte y videojuego algunos puntos de conexión, algunos puentes que aparecen. Tengo aquí una obra que se llama Shane, de 1951, de Ellsworth Kelly, que podría parecer una imagen de un videojuego de Atari. Lo que nos muestra este autor es un cuadro minimalista del Sena, del río Sena. Si lo vemos bien, o si lo echamos un poquito de imaginación,
nos presenta con los mínimos elementos representacionales, los mínimos elementos visuales, una representación de los brillos del sol sobre sobre el río Sena. Es decir, en el centro del río aparece una especie como de zona más oscura que se va disipando a medida que vamos a los márgenes del río. También podemos pensar que es el propio río y que en los márgenes del río las orillas están desdibujadas y vemos algunas gotitas salpicando. Es decir, podemos ver aquí una especie como de representación minimalista a través de los píxeles de los videojuegos, con la curiosidad de que el concepto de este cuadro fue creado 12 años antes de que se acuñara el término de píxel, es decir, antes de que la tecnología fuera consciente de ese artefacto visual que había creado, que era el píxel. El autor también tiene otras obras en donde maneja esta especie de mosaicos multicolores. Este parece más abstracto, también es una obra creada a partir de píxeles. También hay otros autores como Norbert Bayer que utilizan elementos, aquí casi parecen piezas del Tetris, para crear elementos visuales. Eh, Elementos que tienen condición de mosaico, pero que de algún modo conectan la estética de los videojuegos con la estética del arte, incluso no necesariamente con una correspondencia histórica. Como veíamos en el anterior cuadro, antes de que se crearan los videojuegos estábamos creando imágenes que tenían la misma estética. Hay otro autor, en cambio, Milton Manetas, que sí que propone una estética o una representación de los videojuegos mucho más concreta. Lo que nos ofrece suelen ser cuadros en donde aparece gente jugando con videoconsolas. No nos muestra el interior de la videoconsola, sino que nos muestra pues las escenas cotidianas de alguien que está frente a los mandos. Incluso en uno de los cuadros son dos obras distintas. En uno de ellos parece que el videojuego somos nosotros, ¿no? Que la pantalla se ha invertido en una especie de juego velazqueño como en las meninas, en donde nosotros ocupamos la posición ya no del espectador, sino de la pantalla de videojuegos. Y el mando parece que está conectado hacia nosotros. Lo que vemos es que hay un desarrollo paralelo entre el arte y el videojuego que ofrecen algunos puntos de conexión. Tenemos pinturas que representan objetos realistas, pero también tenemos otros fenómenos que no tienen que ver con esa escala hacia el realismo. Es decir, parece que el arte siempre ha querido ser cada vez más realista, cada vez más llegar a mayores cotas de perfección, de mimetismo, pero hay un punto en el que eso se revierte y nos encontramos con el cubismo, nos encontramos con la abstracción, con dibujos infantiles, con estéticas distintas que no tienen que ver con esa escala de realismo. En el videojuego aparece exactamente lo mismo. Sí que tenemos, durante muchos años hemos tenido una escala hacia el realismo iconográfico. Vemos aquí una escala de Lara Croft como medida de pasos hacia el realismo desde los primeros videojuegos de Tomb Raider, en donde vemos muy pixelada la figura con elementos demasiado poco definidos, hasta que llegamos a las últimas entregas, en donde podemos ver la sombra de los ojos, de la nariz, la nariz bien perfilada, el rostro, las formas del pantalón, etcétera. Una serie de detalles mucho más definidos en una escalada que va hacia el realismo iconográfico. En la teoría de las representaciones hay un concepto que tiene mucho que ver con los videojuegos, pero también con la robótica y con otras formas de representación, que es el concepto de valle inquietante. Al buscar valle inquietante me han salido estas dos imágenes. Primero, una representación de Homer Simpson con un nivel de realismo que es molesto, es inquietante, y luego un robot que también aparece con una dimensión realista tan exagerada que resulta molesta, resulta ominosa, inquietante. En psicoanálisis hay un concepto que es el de Unheimliche, que es el de lo siniestro, que viene a decir que siempre
sentimos una relación extraña cuando algo cotidiano pierde esa cotidianidad, pierde ese aura de cotidianidad y se convierte en algo distinto. Por ejemplo, cosas muertas que parecen vivas o cosas vivas que parecen muertas. En este caso tenemos cosas muertas como es un dibujo animado o un robot que de repente parecen objetos reales, ¿no? En la escala del realismo se suele decir que hay un punto en el que llegas a ese nivel y ya tienes que echar marcha atrás porque creas una sensación desagradable en el espectador. Yo creo, sin embargo, que en los videojuegos hemos pasado por diferentes valles inquietantes, es decir, que hemos pasado por momentos, por escalas, que hay una cierta historicidad dentro de nuestras lógicas visuales que nos obligan a ver el punto de mayor tensión o de mayor disgusto o repelús iconográfico con imágenes distintas. Por ejemplo, con el juego no es este, con el videojuego Mortal Kombat hubo un primer momento, sobre todo en la prensa, en el que la gente se quejaba de que esos dibujos eran demasiado realistas, eran fotografías, eran fotografías de actores reales que se metían en un escenario de pelea como el Street Fighter. Con Street Fighter no pasaba nada, pero con el Mortal Kombat sí que hubo problemas, en parte porque también había sangre cuando nos golpeábamos, pero sobre todo porque eran demasiado realistas para la época. Eran dibujos de actores reales, bueno, eran representaciones de actores reales que habían sido sintetizadas y que habían sido manipuladas para incorporarlas al videojuego, y eso resultó molesto para los espectadores, o por lo menos para la prensa más tradicional, más conservadora. Para mí el momento de mayor inquietud ante un videojuego, el mayor salto que yo he vivido como espectador o como jugador, sería este juego. No sé si alguien lo conoce, me gustaría que alguien lo conociera. Forbidden Siren, sí, eso es. Es un videojuego de Play 2. No sí, Play 2. Tuvo dos entregas en Play 2, luego tuvo otro remake, otra versión en Play 3 que no nos interesa. Lo que tenían este juego y su segunda parte eran entornos en 3 dimensiones, como ya era habitual en la época, pero los rostros estaban construidos a partir de fotografías de actores. Y veías hablar al rostro y se movía de una manera un poco molesta, demasiado realista y al mismo tiempo demasiado acartonada para ser un gráfico, para ser una fotografía. Y eso daba una sensación un poco tétrica, porque en un entorno de videojuego de miedo, en la línea de Silent Hill, pero mucho más, más en la línea de terror psicológico japonés, eh, te encontrabas con personas que estaban realmente sufriendo de verdad y que estaban huyendo de los monstruos y que tenían rostros de una forma realmente inquietante, ¿no? Trazados con fotografías reales que de alguna manera causaban rechazo, pero al mismo tiempo tenían esa dimensión atrayente de algo desconocido, de algo inhóspito, ¿no? Para mí ese sería el valle inquietante, mientras que hay un autor, Slavoj Žižek, que es un filósofo que estuvo hace una semana en Madrid, que él propone un valle inquietante dentro de la pintura, que sería esta obra, que es El origen del mundo de Courbet. Para este autor este sería el valle inquietante de la pintura, el punto de mayor realismo que ha alcanzado la pintura. Lo que nos dice este autor es que la tradición iconográfica siempre ha querido de algún modo representar la belleza femenina, pero eludiendo ese objeto, cosa sagrado, que es a la vez deseable pero inhóspito, porque causa miedo. Recordad que el mito de la medusa es un mito sobre cómo los jóvenes se quedan petrificados al ver los órganos sexuales de la mujer. Es decir, que al mismo tiempo que lo deseamos, nos causa cierto rechazo, ¿no? Y en los amantes púberes puede también causar cierto rechazo, ¿no? Al principio, o cierta incomodidad. En la representación iconográfica del arte es el objeto que nunca se había representado, al menos en arte de primera línea, pero que siempre estaba de alguna manera elidido porque el autor quería representar la feminidad, la belleza femenina y todo eso, pero no se atrevía a dar el último paso. Y Courbet lo hace. Courbet representa el punto máximo de la pintura realista, y a partir de ahí, nos dice Slavoj Žižek, hay que volver para atrás. Ya hemos llegado al límite de la representación, y lo que tenemos en este punto pues sería
abandono del realismo hacia otras formas de percepción. Tenemos a Cézanne y el juego de las figuras geométricas que nos plantea, tenemos a Van Gogh y esas formas sinuosas, esas líneas de fuerza que no están en la realidad, no es algo realista, sino que están en esa implicación entre el artista y la obra. Tenemos los colores de Matisse, que son irreales, y luego ya tenemos el cubismo, la abstracción, etcétera. Es decir, que en cierto modo, digamos que hemos llegado a un punto en el que tenemos que volver hacia atrás. Y en los videojuegos ha pasado lo mismo. Si os fijáis, en la última década más o menos hemos alcanzado una perfección técnica que nos ha obligado a mirar hacia atrás y a encontrarnos con formas de jugabilidad o con formas de representación que estaban en el pasado, pero que los que tenemos cierta nostalgia, tenemos cierta trayectoria como jugadores, queremos volver a ellas, las echamos de menos, somos un poco cascarrabias y nos quejamos de las nuevas formas de representación, o simplemente que la lógica del realismo se agota o llega a unos márgenes de perfección en donde hay que explorar otras cosas. Tenemos, por ejemplo, este videojuego que es The Last Door. No debe tener muchos años, no sé si son 3, 4, 5 años, y es una aventura gráfica con unos píxeles así de grandes, en donde incluso estamos todavía más lejos que un Monkey Island o un Die of the Tentacle, donde nos encontramos, pues eso, figuras en donde ni siquiera hay espacio para poner el ojo del personaje, porque el píxel es tan gordo que ni siquiera tenemos esa capacidad. Sin embargo, luego sí hay juegos de luces y hay una tecnología, un tratamiento de la imagen que es más preciosista que el que se podía utilizar en la época. O sea que hay cierto retroceso o cierta restauración de lógicas anteriores para mostrarnos que el realismo no es la garantía de que vamos a alcanzar la mejor capacidad de juegos. Tenemos también un ejemplo de esta lógica que sería el demake. Demake es un intento por traducir juegos actuales a mecánicas o estéticas tradicionales. Por ejemplo, podemos hacer un God of War con la estética del Golden Age. Es decir, podemos meter a Kratos en 2 dimensiones con píxeles y con sprites mucho más grandes, o podemos hacer como hace un usuario, que es introducir coger el videojuego Super Mario 1 y meterlo en un videojuego de Atari. Es decir, todavía un remake de una tecnología que tampoco estaba muy avanzada, no es muy moderna. Es decir, ya estamos volviendo a un ejemplo de retroceso mucho mayor. Lo que quiero comentar ahora es que en videojuegos los últimos avances tecnológicos se sitúan en 2 frentes. Uno sería la realidad virtual y otro la realidad aumentada. La realidad virtual constituye desde hace años el sueño húmedo de los programadores informáticos, que siempre han querido trasladarnos a nosotros a un entorno tridimensional, mientras que la realidad aumentada hace lo contrario, y es que traslada el entorno tridimensional o el entorno irreal de los videojuegos a nuestra propia realidad cotidiana. Un ejemplo de ello sería el videojuego que fue tan famoso hace exactamente un año y que hoy ya está olvidado, que es el Pokémon Go, y que todos conocéis. En la historia del arte aparece algo parecido. Nos encontramos con que la figura del pintor ha sido desplazada. Ya no hay, o apenas hay, artistas de primera línea que aparezcan en los museos y en las galerías como pintores o como dibujantes. En muchos casos incluso los artistas carecen de la pericia técnica que hace un siglo hubieran constituido las bases del oficio, ¿no? Como dibujar, modelar figuras, tratar las sombras, el color y demás. Y lo que nos encontramos hoy son 2 frentes, que serían las instalaciones y las performance. La analogía, si lo pensáis, es perfecta, ¿no? La instalación son entornos creados específicamente para un espectador jugador, del mismo modo que la realidad virtual es una instalación, ¿no? Un entorno en donde uno se sumerge para poder crear una experiencia de juego o una experiencia visual, una experiencia de pertenencia, etcétera. Y con la performance lo que tenemos es algo parecido. Se introduce en la realidad cotidiana un elemento extraño, una acción que rompe las normas o que quiebra el orden habitual de las cosas,
del mismo modo que los Pokémon aparecían en nuestra realidad y de repente teníamos un Pikachu debajo de la mesa o un Squirtle en Auschwitz o un Battletoads en una comisaría. Es decir, una intromisión similar a la a la de las performance. La cuestión que yo planteo es si podemos sintetizar ambos mecanismos y pensar que puedan existir instalaciones y performance dentro de los videojuegos. Y sí que existen algunas iniciativas muy poquitas, algunas experiencias artísticas en donde videojuegos y arte sí que están perfectamente unidos, solapados. Por ejemplo, tenemos Super Mario Clouds de 2002, que sería algo así como un no juego, una instalación en donde vemos la pantalla de nubes del Super Mario, simplemente, no hay nada más. Es un juego al que le hemos quitado la jugabilidad. O tenemos también Pac Mondrian, que es una, una representación, una alteración del videojuego Pac-Man, pero con la estética de las obras de Mondrian. Más interesante sería la instalación Invaders del artista Douglas Cedric Stanley de 2007, que juega con el videojuego Invader, con el videojuego Space Invader y con los sucesos del atentado de las Torres Gemelas. Se trata de una instalación que proyecta unas luces sobre una superficie. El sitio original donde lo representó fue el World Trade Center, es decir, la zona cero. Y uno tiene que, con unas luces, con el móvil, con una linterna, puede apuntar a las figuras de los marcianitos y va matándoles, se van destruyendo en cuanto reciben un foco de luz. Entonces, claro, el juego era entre introducir, que también es bastante complicado, introducir en el escenario de las Torres Gemelas un videojuego de marcianitos para mostrarnos cómo, de alguna manera, eh, la realidad de los otros, de los atentados y de los terroristas, tiene que ver con una simplificación, o al menos esa es la lectura que yo hago, una simplificación de alienígenas, como ocurría con el cine de los años 60, en el que los comunistas eran todos alienígenas, pues un poco aquí igual, ¿no? Los alienígenas de hoy son los árabes o los inmigrantes, y, y de algún modo simplificamos a todos como terroristas, etcétera. Creo que esa es la línea crítica que presentaba el trabajo. También dentro del arte podemos decir que tenemos nuestras formas de performance, perdón, dentro de los videojuegos tenemos nuestras performance específicas, como serían las mechiminas, como serían los torneos, como serían las modificaciones y sobre todo los speedruns, que es, pues ya lo conocéis, estas proezas en donde uno hace una auténtica performance, que es pasarse el Super Mario Bros. En 3 minutos, o descubrir un glitch, un error dentro de la programación que no se ha descubierto en 20 años desde que salió el juego, y mostrarlo a la comunidad. Es decir, una pequeña ruptura, una pequeña intromisión dentro de la realidad de los videojuegos para mostrar o para descodificar o para sustraer las lógicas que aparecen en ellos. Speedruns, eso es. Correr deprisa o algo así. Llegados aquí quería recopilar un poco lo que hemos visto ya para terminar y para sintetizar. Lo que me ha interesado trabajar son los nexos entre la historia del arte y la historia del videojuego. Lo que vemos es que hay algunos momentos que se corresponden, algunas correspondencias que no necesariamente siguen un orden lineal, un orden histórico, y también encontramos que hay algunas estéticas que son propias de los videojuegos, como el uso que hacen de la invisibilidad y de la visibilidad. El problema al que llegamos con todo esto, que es el problema en el que va a estar rodeando todo este ciclo, es si los videojuegos son arte o no son arte. Que yo creo que es la duda que me han dicho que ya lo tratasteis ayer, hoy lo vais a tratar y tranquilos porque lo vais a tratar mañana y pasado y todo el curso seguramente. El principal problema, según lo que yo he expuesto, es que muchos de los que plantean la pregunta con intención de afirmar que el videojuego es arte, desconocen un poco la historia del arte, o por lo menos no hacen hincapié en algunos puntos de esa historia y plantean un argumento un poco inconsistente. La calidad de los videojuegos ha alcanzado cotas de perfección y eso parece que ya es suficiente testimonio, suficiente aliciente para que lo comparemos con el arte.
cuando el problema es que el propio arte no se basa en la perfección. Es lo que he tratado de explicar aquí. Por ejemplo, cuando alguien dice que el- un videojuego como Shadow of the Colossus es arte porque tiene paisajes preciosos, porque tiene movimiento, una serie de dinámicas, unos gráficos, un uso de las imágenes muy efectista, em, yo planteo que no tiene por qué ser una cuestión de arte, o por lo menos si tenemos que encontrar, si tenemos que justificar la dimensión artística del videojuego, no tiene que estar en la cuestión del realismo o de la calidad o incluso de la belleza. Como digo, poner un objeto bello en el lugar del arte es algo que ya había roto Duchamp, ya no es necesario con Duchamp. Si queremos llegar a decir que los videojuegos son arte, vamos con un siglo de retraso, no en cuanto a nuestra percepción de los videojuegos, sino en cuanto a nuestra percepción del arte. El arte ya ha dejado el realismo o ha dejado la belleza muy atrás como meros como indicadores necesarios. No, son cuestiones contingentes dentro del arte. Mi tesis, y ahora lo podremos debatir después de un pequeño descansito que vamos a hacer, es si el videojuego tiene que medirse con el arte. No, mi tesis es que el videojuego no tiene que medirse con el arte, no es arte ni deja de serlo, sino que lo que tenemos es una técnica distinta, un espacio de representación distinto, del mismo modo que el arte o la literatura tienen su propia lógica y siguen sus propios referentes. La propuesta que yo hago es que son esferas distintas de producción y que cada una debe medirse por sí misma en la medida en que es capaz de cuestionarse a sí misma y cuestionar sus propias lógicas y cuestionar sus propios mecanismos de representación. El ejemplo que yo voy a poner para decir que el videojuego no es arte es Portal. Eh, yo creo que es una de las obras más importantes de lo que llevamos de trayectoria, de historia de los videojuegos, y que en cierto modo, y ya lo digo un poco a modo de titular sensacionalista, lo que hace Portal o lo que representa Portal para la historia de los videojuegos es exactamente lo mismo que representa el Quijote para la literatura o el Urinario de Duchamp para la historia del arte. No solo es la producción de una obra, en este caso un videojuego, sino que también es una reflexión deconstructiva, crítica, sobre el género en el que se inserta. Sería algo así como la parte cuestionando la totalidad o el particular alterando el universal, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que define realmente a un elemento, a una disciplina para adquirir su plena autonomía. En Portal, y muchos lo sabéis, la historia consiste en jugar un videojuego en el que estamos dentro de un videojuego. La protagonista es es una chica que de repente se despierta con amnesia, no sabe dónde está, y lo que tiene que hacer es jugar un videojuego. Y ese videojuego consiste en superar pruebas y en intentar obtener una recompensa una vez que alcance los niveles necesarios. Exactamente la misma lógica que plantean los juegos en su percepción tradicional, y con un pequeño giro que consiste en ver las fallas, las quiebras que tiene este modelo. Los que habéis jugado sabéis que en algún momento, esto es un pequeño spoiler, hay un momento en el que nos dicen que la recompensa, que es un pastel, una tarta, es mentira. Vemos unas pintadas de un personaje que ha hecho el recorrido antes que nosotros y que nos dice, oye, el pastel es mentira. Os están engañando, no estás jugando, no estás en una prueba, en una especie de videojuego like, sino que estás en una zona de laboratorios, te están investigando, te están manipulando y al final no vas a obtener ni el pastel ni la libertad, sino que eres fruto de, de los requerimientos de una extraña máquina que coordina todo y que controla todo el escenario. En definitiva, lo que ocurre aquí es exactamente lo mismo que ocurre en El Quijote, que es una novela sobre un tipo que quiere ser un personaje de novela, o el urinario de Duchamp o el píxel negro de Malevich, que son elementos artísticos que quieren ser arte, insertándose en el lugar adecuado. Nosotros queremos ser personajes de videojuegos insertándonos en el lugar correspondiente, que es un escenario de videojuegos que ha creado una máquina perversa para nosotros. De este modo, Portal nos plantea la relación de un juego dentro del juego, pero al mismo tiempo la quiebra que subyace entre ambos marcos, por decirlo con Malevich,
que impide que se solapen plenamente. Y es que es un juego deconstructivo que implica un distanciamiento irónico con el propio género, al mismo tiempo que también constituye un gesto fundacional, como ocurría con la novela de Cervantes. En conclusión, y aquí ya termino, el videojuego no sería arte, al menos desde este posicionamiento que planteo, sería otra cosa o iniciaría una disciplina distinta, del mismo modo que la literatura no es arte como tal, aunque sea una estética, aunque tenga una serie de virtudes. Y gracias a ello, gracias a que no es arte, tiene ante sí un campo de exploración inmenso que quienes lo disfrutamos y quienes lo trabajamos estamos deseosos de caminar. Pues esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.